son las 8 de la mañana con 36 minutos y ya está acá, siempre ocurre los días viernes, el señor Gabriel León, científico, bioquímico, doctor en biología molecular y celular, y superventa, la Ciencia Pop 1, la Ciencia Pop 2 y ahora encumbrado entre los más vendidos con ¿Qué son los mocos? El libro de temática infantil, pero destinado a ser comprado por los padres. ¿Cómo te va, Gabriel? ¿Qué tal acá? Sobreviví. Sí, pues sobreviviste. El apocalipsis del metro. Ah, pensé que era del apocalipsis de la salud. Esa lucha por el centímetro cuadrado en la mañana. Terrible. Sí, claro, había mucha gente. Espantoso. Bueno, Espantoso. Pero ya estás acá. Sí. Y llovió, está lindo el cielo, está bonito. Está muy lindo el otoñal. Aunque yo tengo una duda. Tú de los mocos nos vamos a los olores. Tú estás como metido en el tema. Es que vi mucha gente comentando lo rico del olor a tierra mojada después de tanto tiempo seco, ¿cierto? Claro. Y este olorcito que ustedes comentaban recién, yo la estaba escuchando. Claro. Qué rico el olor. Y a todo el mundo le gusta. No conozco a nadie que no le guste el olor a lluvia. Claro. El olor a tierra mojada. Y efectivamente hay otros olores que culturalmente tienen otro asidero y son considerados muy desagradables, dependiendo de eso. Claro. Entonces la pregunta es, ¿por qué diablos encontramos buenos algunos olores y otros no tanto? Que es una pregunta interesante y además muy lucrativa. La industria de los perfumes mueve al año 70.000 millones de dores. Y cuando hablo de perfumes, no solo son las porquerías que uno se echa encima, sino el perfume del pinito del auto. Sí, claro. La porquería aromatizador de no sé qué. El del baño. El ese del que baño, dice, claro. Olor a bebé. No se me ocurre un olor a bebé agradable para un aromatizante. Me dice olor a bebé. Oye, hay unos bien sofisticados que compran, que se venden hoy día para los baños, que no son nada baratos. ¿Sabes? Sí, que claro. son como unos palitos así que se meten como en un aceite. No, sí, ahí está. Y que va liberando durante el tiempo. Ahí está las lucas. Es caro, si ese producto. Sí, es caro. Si no, y está todo también en el mundo de las aromaterapias. Por supuesto, hay tanta cosa que cabe acá. Ahora, para partir de este tema, hay que comentar un mito, que es el mito del mal olfato humano. A ver. ¿Cómo? Que se suele decir que los humanos en general tenemos un olfato que es muy malo comparado con otros animales. Claro. Entonces resulta, yo mandé una imagen para que la pongan ahí en el streaming. Ya. Si tú pones a un perro a seguir el rastro de un faisán, lo va a seguir súper bien. Y generalmente va buscando el rastro, se mueve hacia los lados, pero va avanzando en la dirección donde está. Claro. Si tú a una persona la tomas, le tapas los oídos, le vendas los ojos y lo haces seguir el rastro de chocolate, el tipo es capaz de seguirlo. No te puedo creer. Ahí está, mira, ¿viste? El rastro, esa línea amarilla, esa línea amarilla marca dónde pasaron chocolate y el rojo es el recorrido que ha hecho la nariz de esta persona. Entonces va rastreando, igual que un perrito. Y después y más encima mejora con el tiempo. Entonces aprenden una técnica para rastrear olor a chocolate, evidentemente, no olor a orina de perro. Entonces, nosotros efectivamente tenemos un buen olfato, pero depende de qué quieras oler. Claro. Por ejemplo, el olor a lluvia, este olor que sale cuando llueve, que es humedad, que tiene varios componentes. ¿Qué es el olor a lluvia? 3 principales componentes. De partida se llama petricor, que es un nombre muy lindo porque quiere decir la sangre de los dioses. Ay, no te puedo Mira creer. qué lindo. Qué bonito. Tiene 3 componentes principales el olor a lluvia. Primero es el olor que sale antes de que llueva, que es un olor muy particular, que es olor a ozono, que se forma cuando hay tormenta, se ioniza el aire y el oxígeno se convierte de O2 a O3 y tiene un olor bien particular. Ese es uno. Lo otro son mezclas de resinas que los árboles exudan durante las sequías y cuando llueve esas resinas caen. Perfecto. Y se ha descubierto que muchas de esas resinas disueltas en agua inhiben la germinación de otras semillas No te puedo para creer. no competir con el poco recurso de agua que cayó. Oh, Mira la evolución, que es lindo. La cago. Y lo último, que es el olor a tierra mojada propiamente tal, es el olor a un compuesto que se llama geosmina y que lo producen bacterias que viven en el suelo. Y esas bacterias, en contacto con agua, producen esta molécula que es muy volátil y para la que nosotros tenemos una capacidad de oler 3 partes por millón. O sea, tú pones 1.000.000 de moléculas en el aire, si de esas 3 son geosmina, tú las puedes sentir. O sea, somos extremadamente sensibles a la geosmina. No te puedo creer, mira. Y es muy lindo porque se especula que esto tiene que ver con poder encontrar agua. Imagínate ir caminando por el desierto y de repente hay un oasis por ahí. Claro. Poder oler que hay geosmina en ese lugar es tremendamente importante para sobrevivir. O sea, es como un instinto como que está adherido a los nómades de alguna manera, ¿o no? O sea, viene de muy antes. De hecho, vamos a conversar sobre algo que tú dijiste que me pareció re interesante. Cómo uno asocia ciertos olores malos con algo que hay que alejarse. Y la lógica molecular que hay ahí. Porque hay algunas pistas al respecto. Ahora, y tenemos elementos culturales, yo sé que no es material de tu competencia, Gabriel, pero yo me imagino que debe haber olores que para un chino son gratos y para nosotros pueden ser muchos desagradables, ¿no? olores son culturalmente aprendidos, como los miedos y los ascos, ¿ya? Sin embargo, hay olores que en general son agradables. El olor a geosmina es uno. Hay otra cosa interesante, hay una tribu en Australia
de nómades que asocia, hay una sinestesia cultural. ¿Qué es sinestesia? La sinestesia es cuando se perciben sensaciones con sentidos distintos. Ah. Ver la música es un claro ejemplo de eso. Y en este caso esta tribu asocia el olor a lluvia con el color verde, por razones evidentes. Claro. Porque va a haber buena cosecha. Verdor, Ahora, claro. otra cosa interesante es que cuando ustedes huelen, hay neuronas que están acá en la cavidad nasal, que pasan por un hueso que está acá. Como neuronas. Acá hay Cruzan- neuronas. Los sensores, pues todos Los esos son sensores ya. que están con receptores tratando de oler lo que hay, que transmiten la información al bulbo olfatorio que está sobre ese hueso, ¿Ya? y de ahí se distribuyen al resto del cerebro. Pero pasan por un lugar que es el sistema límbico, que está muy fuertemente asociado a las emociones. Y se cree que eso en parte explica por qué los olores son tan evocadores. Evocan, claro. Uno siente un olor y dice, cuando era chiquitito, se acuerda de la cazuela de la abuelita. Verano del 87. Exactamente, ¿cachai? Ese tipo de cosas. Bueno, y eso explica también por qué hay tiendas que juegan con los olores. supuesto. Cada vez que entras a una tienda Bueno, hay claro. un olor Por determinado. supuesto, güey. y son característicos. Y fíjate que se han hecho experimentos súper interesantes. Cuando se eliminó, por ejemplo, esto de poder fumar dentro de los clubes y de la discoteca, se empezaron a hacer experimentos para ver qué pasaba cuando inyectaban olores. Porque el olor a cigarro tapa todo. Sí, todo. Entonces, hay un experimento muy lindo del año 2011, un paper publicado en Chemiosense Perception, donde en una discoteca, sin que la gente supiera, algunas noches inyectaron olores, por ejemplo, a naranja, a agua de mar o a menta. Y a la salida la gente le preguntaron qué le pareció la experiencia de esa noche en particular, y lo compararon con otras noches. Y en general, cuando había olores de ese tipo, que eran muy agradables, la gente decía que lo había pasado mejor. La gente bailó más, midieron cuánto, y la gente bailaba más, y consideraban que la música había estado mejor que otras noches. Ahora, no hay diferencia entre olores, es solo el hecho de estar presente a un olor agradable. Ahora, hay otras cosas que son notables con respecto a esto. Si yo le tomo una muestra de sudor a alguien que por primera vez salta en paracaídas, Ujú. ¿Ya? tomo el sudor de esa persona y te lo hago oler a ti, mientras tú estás metido en una máquina de resonancia magnética de estas funcionales que te ven en el cerebro, ¿Ya? se te activa inmediatamente la amígdala, que es la parte del cerebro que se asocia al miedo. Solo O sea, con el olor solo con el del olor- sudor de esa persona que estuvo expuesta a esta experiencia Exactamente. límite, digamos. Y como control se usa la misma persona, pero el sudor que botó mientras corría en una trotadora. Y eso no activa la amígdala. O sea, aparentemente hay algo en el sudor Hay un contenido ahí. que transmite la sensación de miedo, que en animales es muy común. Si tú pones a un ratón en una jaula Claro. frente a un depredador y se asusta, y después tú sacas al depredador, sacas al ratón y pones a un ratón nuevo, ese ratón nuevo se va a asustar. O sea, aparentemente queda algo en el aire que señala que ahí hay que estar asustado. Lo que evolutivamente es tremendamente potente. Ahora, ¿cómo diablos asociamos los olores con cosas ricas? Claro. Y esto es súper también de la experiencia. Canela, por ejemplo, como olor a Navidad. ¿Ya? Claro. Clavo de olor. Hay gente que también lo asocia con la Navidad, Sí. pero hay gente que lo odia. Porque el clavo de olor tiene un compuesto que se usa mucho en odontología. Sí. Sí. Que el olor a Como a anestesia, dentista. como a la Dentista, anestesia. Entonces, claro. y la gente tiene esta contradicción y se siente ese olor y es como, se le aprieta todo. La cola de mono también tiene. Con el clavo cola de de mono, olor. por ejemplo. Sí. Y hay otra cosa que es impresionante. Nuestro sentido del olfato es fácilmente manipulable y tiene que ver también con otro tipo de experiencias. Si yo pongo queso parmesano rallado en un recipiente marcado como queso parmesano y lo pongo de tal forma que tú no sabes lo que es, está tapado, qué sé yo, y tú lo hueles, vas a encontrarlo rico. Pero si yo ese mismo recipiente con queso parmesano rallado lo marco como vómito seco, lo vas a encontrar profundamente desagradable. Solo por el hecho de haber leído que era otra cosa. El olor es el mismo, pero tu percepción de ese olor Claro. cambia completamente. O sea, es súper manipulable nuestro sentido del olfato. Ahora, ¿cómo funciona el olfato? Fíjense ustedes que tenemos receptores para cierto tipo de moléculas. Y se ha estimado que nosotros, los seres humanos, tenemos cerca de 400 receptores distintos para moléculas volátiles. Perfecto. Cualquier molécula volátil que esté en el aire y que entre al vestíbulo nasal, ¿cierto?, va a entrar en contacto con uno o más de estos 400 receptores. Y por lo tanto, lo que uno siente va a depender del tipo de receptor que se active y qué tanto se active, ¿ya? Esto es muy parecido a tocar un acorde en un teclado que tiene 400 teclas. Perfecto. Rara vez tocas una tecla. Y de hecho, cuando uno huele un café, por ejemplo, no huele un olor. Huele una mezcla compleja Claro. de compuestos volátiles y por lo tanto un acorde bien complejo, que en mi caso suena de una forma, Que es en el como caso de Iván suena de otra forma. Que es como las personas que catan vino. Se resetean. Claro, exactamente, y logran identificar cada una de las cosas que están oliendo, por ejemplo, cuando le toman el olor. Exacto, aislar los olores. Aislar los olores. Que somos relativamente buenos para eso. Se han hecho estudios, las personas logran distinguir
varios olores juntos, cuando están mezclados, los logramos distinguir y separar. Claro, ¿ya? y ahí uno escucha, no, que aquí hay toques de frambuesa, toques de Exactamente. madera, Acá hay algo de tabaco, exacto. hay algo de tabaco. Ahora hay cosas maciúticas. Y como, uno está tomando vino, por ¿no? supuesto. Y uno está como en una revoltija de cosas. Exactamente. No, hay cosas maciúticas que dicen, este vino es, ¿cómo dicen? Es ágil en la boca. Ay, claro. ¿Cómo va a ser Tiene ágil? tiene buen regreso, no sé cómo es tiene buen- nervioso, es como... ¿qué Claro, onda? ahora tiene No, personalidad, pero tiene no. personalidad Pero, ya. pero la efectivamente para hablar de tabaco, Sí. madera, chocolate, frutos, berries, Pero es frutos del verdad bosque. pero es verdad que cuando uno ha tenido esa experiencia y la nombra la experiencia, uno ahí huele esos claro, olores. sí, es verdad. No, entonces es Exactamente. como posterior para una persona que no tiene la cultura del vino Exactamente. a oler esos olores. Ahora, la cosa es aún más compleja, porque entre nosotros tres tenemos diferentes variantes de esos receptores, Claro. que se activan más o menos con la misma molécula. Y por lo tanto, Rita, Iván y yo podemos tener experiencias distintas oliendo exactamente la misma molécula. Más aún, hay un experimento muy choro donde se ha encontrado que esas diferencias no tienen que ver con los receptores que están oliendo directamente, sino que con los mocos. Ay, de nuevo los Porque en mocos. las secreciones nasales a Ya. veces hay enzimas que procesan las moléculas volátiles antes de que lleguen a los receptores Perfecto. y las cambian. Hay Y por una lo- previa, Hay digamos. una previa que modifica la molécula y por lo tanto yo ahora la siento distinta. O sea, depende de la Entonces- calidad del moco. Y depende de cada uno al final, de tu genética. Entonces hay diferencias sutiles que tienen que ver con esto. Hay un caso muy bonito que es lo que pasa con el cilantro, por ejemplo. Gente que siente sabor a jabón con el cilantro y no lo puede ver, o el perejil, ya ni me acuerdo, siempre se me confunden. Y hay marcadores genéticos asociados con esa diferencia. Hay gente que lo odia porque efectivamente lo siente de muy mal sabor. Ahora, en general todos estos estudios de los olores son extremadamente complejos porque generalmente usamos para estudiar olores aislados. Pero eso es como tratar de entender una sinfonía Claro. escuchando una nota de un instrumento, porque cuesta mucho mezclar todos los olores y estudiarlos todos juntos, pero como les digo, se intenta hacer. Y una de las preguntas más importantes acá, que a la industria de la perfumería, por ejemplo, le interesa mucho, ¿cómo es que un olor resulta agradable? ¿Qué es lo distintivo Claro. de una molécula que produce un olor agradable? ¿Y qué es lo distintivo de una molécula que produce un olor desagradable? ¿Ya? Y aquí es donde vienen las fusiones lindas de la ciencia, porque se unió la inteligencia artificial con los químicos que estudian estos compuestos volátiles. Y lo que hicieron fue muy bonito. Le pidieron a 185 voluntarios, que estaban con una venda, ¿Ya? que catalogaran en una escala de muy, muy agradable hasta muy, muy desagradable, a 90 moléculas distintas, Ya. por separado, puras. Una molécula pura y tú la tenías que oler y decías, esta cuestión es asquerosa, ¿Ya? le pongo un 1 y este es el olor más maravilloso que he sentido en mi vida, le pones un 100. Y con ese ranking tomaron las moléculas, más la información de las personas que las calificaron, y lo metieron dentro de un algoritmo. Y compararon 1500 características de esas moléculas, número de átomos, tipo de enlace, tamaño, ¿Ya? estructura, todo lo que uno podía encontrar ahí. Y este grupo de investigadores encontró algo muy choro, y que se asocia con lo que Rita estaba contando al principio, esto como una señal de alerta durante la evolución pudo haber hecho que apareciera además una cosa rica asociada a moléculas que no son peligrosas y una cosa desagradable a moléculas que son peligrosas. En general, las moléculas que tendemos a encontrar como agradables ¿Ya? son moléculas grandes y desordenadas. Y las moléculas que encontramos desagradables son pequeñas y compactas. Y yo le decía, bueno, ¿cuál será la lógica de esto? Y hay una hipótesis muy bonita que dice así: cuando algo se descompone, las moléculas se van degradando. Y por lo tanto, el que una molécula esté completa es sinónimo de que biológicamente está íntegro. De que está compuesto. Exactamente, de que está bueno. Y por otro lado, cuando algo se descompone, por ejemplo, y se degrada, la degradación hace que las moléculas se corten Claro. y se convierten en más pequeñitas. Entonces, finalmente nosotros sentimos un placer por lo que está degradado. No, pues al revés, un placer por lo que... Ah, sí, Sí, no, po. no, un asco por lo que está degradado, porque Claro. son moléculas más pequeñas y compactas. Y eso produce rechazo. Los olores desagradables se asocian Sí. con moléculas pequeñas, que se asocian a Sí. putrefacción, Claro. a descomposición. Ah. O sea, por ejemplo, los quesos que están como ya como quesos esos pasados, quesos digamos. pasados Claro. maduros Y de hecho, tendrían bueno, y de hecho, uno de los olores del queso que es característico Mm. es exactamente el mismo olor que está en los calcetines viejos, sí, en los calcetines usados. olor a La pata. diferencia es que en un caso está en un queso Sí. y en el otro caso está en un calcetín, Claro. que es la etiqueta, es como el experimento del queso parmesano. Sí, claro. Si es queso parmesano es rico, si es vómito seco es malo. Sí. Pero esto de las moléculas es súper interesante porque durante la evolución es muy probable que no hayamos distinguido, hayamos atacado por igual un trozo de carne fresco que un trozo de carne podrido. Claro. Y es muy probable que si te comes un trozo de carne podrido, te mueras.
Y probablemente en el transcurso de la evolución apareció, de manera casual en el cerebro, un mecanismo que asociaba el olor de la carne fresca con algo agradable. Por ejemplo, Claro. una fruta fresca con algo agradable. O al revés, el olor de la carne descompuesta con una sensación de asco. De casualidad apareció eso. Pero esa persona que tenía esto no iba a comer esa carne. Y por lo tanto sus probabilidades de sobrevivir eran mayores y heredó esta característica Claro. que Y la después de un traspasó. tiempo se convirtió en general. Y eso explicaría por qué ahora en general las moléculas chasconas y grandes las asociamos con olores ricos, Sí. porque están asociadas a cosas que están íntegras, mientras que las moléculas pequeñas y compactas las asociamos con una sensación desagradable porque se asocian a algo que se está descomponiendo. Es como Miren el qué ejercicio lindo. de cuando vas a tomar leche y no la miras, La sino hueles. que solamente por la posición en que pones la boca, lo primero que tiene contacto es la nariz y la hueles y antes de tomártela, no, es que esta leche Sí, tiene un un olor- sabor raro Sí, claro. y es como un instinto de cuidado que uno dice, no, ¿sabes qué? Paso. Mejor no. Mejor no. Exactamente. De hecho, parte importante de la experiencia de comer es el olfato. Cualquiera de que haya comido resfriado sabe que es una lata, ¿cierto? Que ir a comer a un Sí. restaurante caro cuando estés resfriado, la verdad es que es un poco botar la plata, porque tu sensación completa va Sí. a estar muy disminuida al faltarte el olfato. Tengo una pregunta, Gabriel. Dígame. Tengo una pregunta. No sé Está, cómo- está incómodo, Iván. No es incómodo, Una pregunta que así quiero como- preguntar por qué, por ejemplo, uno disfruta su peo. ¡Ay, no! No es que lo disfrutes. Porque, Sí, eh, sí, porque sí. ¿por qué? Sí, sí. objetivamente, no, oye, por favor, si esto es una cosa... Vamos Son, a son las 9 de la mañana. Claro, y hasta son las ahora 9 de se la puede, mañana. se Estamos puede. en la categoría sabaneo. Exactamente, Se puede. entramos al sabaneo. ¿Por qué? Si es evidentemente, creo, y si se hace la medición molecular, probablemente sea Sí, de claro. las moléculas compactas y Es una pregunta ordenadas. súper interesante que emerge desde la curiosidad más sana. Exactamente, Samuel, podría estar sí, perfectamente por en el supuesto, libro ¿Qué por son los supuesto. mocos? De hecho, ¿Qué son los peos? De hecho, De hecho, está ahí la explicación. Y tiene que ver con el hecho de que tú vives con tus olores permanentemente. Y por lo tanto, para ti, tus olores corporales son súper cotidianos. Son normales. Sabes que no son peligrosos. Están contigo todo el tiempo. Y finalmente, terminan siendo agradables para ti. Son tus olores. ya, pero espérate, Gabriel. El olor ajeno, que es nuevo, ese es como repulsivo. Pero espérate, en el olor a peo, por ejemplo, es muy común que en cierto momento mi peo, en términos de olor, sea muy parecido a tu peo. Sí, por supuesto. ¿Y por qué el tuyo me molesta profundamente Mira, y el mío me lo Te lo voy a explicar con dos ejemplos. me lo fumo feliz, Sí, digamos? te lo voy a explicar- Repito. Te lo voy a explicar con dos ejemplos para que veas lo maleable que es esto. Que era inmundo. Mira, si yo te ofrezco chocolates en barra y te gusta mucho el chocolate, te lo vas a comer feliz. Claro. Si ese mismo chocolate te lo ofrezco en forma de caca de perro, lo vas a rechazar. Automáticamente. Aunque tú sepas que es chocolate. Eso por un lado. Dos, si te muestro una foto de alguien usando una polera que te guste, es muy probable que digo, ¡ay, qué linda la polera! Si te muestro esa misma foto, esa misma polera, pero la está usando alguien que te cae mal, te va a desagradar la polera. Tengo una pregunta, señor profesor. Nuestro sentido del asco y del desagrado están muy moldeados por nuestra experiencia personal. Perfecto. Y eso explica parte importante del agrado o desagrado de varios olores particulares, que tienen que ver, por ejemplo, con los olores corporales. Y hay otro más, ejemplo muy bonito todavía, que es el de los famosos experimentos de las camisetas, de estas mujeres que huelen Ah. camisetas que hombres usaron para dormir durante 2 noches ¿Ya? y califican el olor de esos hombres del que más les gustó al que menos les gustó. Ajá. Y una vez que tienen el ranking, les sacan una muestra de sangre a la mujer y al hombre. Y descubren que la mujer a la que le gustó más una camiseta, cuando tú los comparas a ellos dos, al hombre y a la mujer, sus genes del sistema inmune son muy distintos. Y por lo tanto, si se casan, obvio, tienen que casarse primero, Sí, obvio. y tienen un hijo, es muy probable que el sistema inmune de ese niño sea muy robusto, porque hace muy diferente. Va a estar complementado por los dos padres. Y cuando te desagrada más, los genes son muy parecidos. Lo que quiere decir que si tienen un hijo, el sistema inmune de ese niño va a ser algo homogéneo y no va a ser tan robusto. Mira Oye, qué yo- Qué lindo. bonito. Muy lindo. Yo de hecho quería conectar el olor de otra persona con el amor, porque por ejemplo, no sé, oler una guagua, que es exquisito, me imagino yo que el olor que expenden las guaguas no solamente tiene que ver como con la alimentación que tienen, sino que también está dentro como todo este sistema de la guagua de hacerse querible Sí, para claro. ser cuidada. De hecho, y la respuesta de la guagua cuando está inquieta y no quiere dormir y le pasáis una ropa tuya y se le trae encima, y la guagua se calma. Porque el olor de la madre mamá. está cerca. ¿cachai? Claro. Entonces, tenemos una relación muy cercana con los olores, a pesar de que está esta sensación de que es el sentido menos importante. Fíjense que las personas no videntes, que no pueden ver, en sus sueños incorporan muchos olores.
sea, enriquecen sensorialmente los sueños con ese sentido que sí funciona, Claro. y tienen experiencias sensoriales durante el sueño muy distintas a la de una persona que sí puede ver. Entonces, el olor efectivamente tiene un papel muy importante. Lo que pasa es que muchas veces no lo sabemos porque está siempre ahí como abajito, como la música de fondo. Es como el bajo en una canción. Como el background, claro. Pero si se cae el bajo en una canción, te das cuenta que no está. Claro. Pero muchas veces está y no te das cuenta, disfrutas la canción como experiencia completa. Pero ahí está la importancia del olfato y esta cosa muy interesante de descubrir qué moléculas son agradables, no solo porque hay una industria gigantesca detrás de esto, sino porque además es tremendamente interesante. El Festival de Metáforas de Gabriel León, una vez más en día viernes, para explicar cómo la ciencia opera hasta en lo más nimio, hasta en lo más leve. Como que tú le pusiste el toque como cochino, La como cosa cerdita, ¿no? la cosa como... Creo que está bien. Pero está bueno, hay ya. que tener la bajada también. Sí, la por bajada, la supuesto. bajada. Ese es un gran misterio igual, ¿o no? Y la por bajada de supuesto. Iván fueron sus propios peos. Si a alguien le interesa El alguno... propio peo de uno. Si a alguien le interesa alguno de los artículos que mencioné, ya sea el de humanos buscando chocolate o los olores en la discoteca, me piden sencillamente por Twitter los artículos y yo se los mando, los tengo aquí. Arroba Gabo Tuitero, como lo hace tradicionalmente cada vez que sale de esta columna. Gabriel, que tengas un fin de semana espléndido. Que tengan un lindo fin de semana y voy a estar firmando libros hoy día A a ver. las 6 de la tarde en el Jumbo El Alto Las Condes. Así que si andan por ahí, pasen a verme. Perfecto, muy bien. Rita Bueno. Cox, un placer, una semana más. Que No. tenga un fin de semana repleto de amor Súper. y esperanza. Así es, y nosotros nos reencontramos en una semana más, yo y tú. De veras. Tú te quedas capitaneando con el equipo, por supuesto, así que, oye... Ah, te vas. Se va a tomar un descansito. no, voy a descansar para muy volver con más Te energía felicito. y bríos. Que le vaya Qué muy rico, bien. que Sí. Disfrute disfrutes su sus descanso. vacaciones. Sí. Páselo bien. Gracias, Houston, Páselo por bien. todo. Ya, despedimos la cosa. El lunes seguimos haciendo el tejado de vidrio acá, en la Cero. Directo a World Café, siguiendo con el tren de la 97.7. Nosotros nos volvemos a escuchar en la tarde junto a Ignacio Franzani cuando hagamos La Contienda es Desigual a las 6. Que estén muy bien. Chao. Chao.